En este capítulo llamado Introducción al Linux Shell, básicamente vamos a aprender los aspectos básicos de lo que es una shell en el sistema operativo Linux. Básicamente el shell es el programa o el software que provee la interfase, esta es la palabra clave aquí, la interfase entre el usuario final y el núcleo o el kernel del sistema operativo. Esto es lo que es una shell. Una shell es ese programa que permite interactuar con el núcleo del sistema operativo, en este caso el kernel de Linux. La shell como software puede ser de tipo CLI o de tipo GUI, es decir, CLI significa Command Line Interface o línea de intérprete de comandos y el GUI es Graphic User Interface. La shell tradicional en Linux es el CLI. Prácticamente este curso, el 95% del contenido es basado en el Command Line Interface de Linux, en la línea de comandos. La shell en Linux se ejecuta automáticamente al momento que nos damos de alta en el sistema. Es decir, cuando usted prende su servidor de Linux y ve en pantalla la palabra login, y aquí usted escribe su nombre de usuario, vamos a suponer que escribimos root, luego nos pregunta por la contraseña, password. Usted pone su contraseña aquí y esa contraseña es válida. Al momento que el sistema nos valida a nuestro usuario, automáticamente se ejecuta el shell. El shell que se ejecuta en la mayoría de las distribuciones de Linux automáticamente es el shell batch. Y ese shell se encuentra dentro del directorio bin, el ejecutable bin batch. El batch es el Linux shell más popular que existe. En el siguiente slide se muestra un gráfico donde podemos ver la relación entre los diferentes componentes del sistema operativo, incluyendo el Linux shell. Pueden ver aquí que la parte de User Request, este cuadro aquí, representa básicamente al usuario. Y entre el usuario y el kernel del sistema operativo, que es este, recuerden que el kernel de Linux, el kernel es el núcleo, es el software que se comunica directamente con el hardware de la máquina. Es el corazón del sistema. Entonces, para que un usuario pueda comunicarse con el kernel y el kernel a su vez con el hardware, debe de utilizarse o se utiliza como un medio, como interfase, lo que es el shell. El shell. Aquí que el usuario le pasa los comandos al shell, el shell los interpreta y le pasa los comandos entonces interpretados a lo que es el kernel de Linux, y el kernel de Linux se comunica con el hardware de la máquina y entonces la comunicación es contraria, el kernel al shell y el shell le presenta los resultados en pantalla al usuario. Fíjense que las aplicaciones se comunican directamente con el kernel, pero el usuario para comunicarse con el kernel es a través del Linux shell. Aquí tenemos una imagen en el siguiente slide de cómo es el Command Line Interface en el sistema operativo Linux. Recuerden que el Command Line Interface, el CLI, es el shell por default en Linux. Shell default por defecto en Linux. Pueden ver aquí en pantalla, este es un screenshot de una terminal. Fíjense que aquí tenemos File, Edit, View, Terminal Tabs. Estos son los menús de la pantalla, es decir, que realmente se está utilizando el GUI, el Graphic User Interface, como interfase para manipular el sistema operativo, pero dentro del GUI vamos a ver cuando lleguemos a, bueno, ya lo vieron en la parte de instalación de Linux, que existe la opción de terminal dentro del GUI que nos permite abrir una ventana de terminal con acceso a lo que es el shell del sistema operativo, es decir, al Command Line Interface. Entonces ven aquí que el shell está compuesto por el PROM, esto que está aquí es el PROM. El PROM, este es
Todo esto es el prom aquí. Y esta parte vamos a borrar aquí primero. Esta parte de aquí representa el nombre de usuario y también el hostname del servidor aquí. Este es el hostname, el nombre de la máquina. Y el arroba aquí es el nombre de usuario con el cual el usuario se logueó en el sistema. Y esto aquí representa la ruta donde se encuentra el usuario actualmente dentro del sistema de archivo. Fíjense aquí que existen estas palabras y estas palabras aquí simbolizan lo que son los comandos. Este sudo es un comando y estos que están aquí, estas palabras, son argumentos que se le pasaron al comando sudo. Esta es básicamente la estructura de introducción de comandos y cómo el shell, el command line interface, interpreta las palabras que le introducimos. Entonces básicamente fíjense que se imprimió en pantalla esta figura aquí en caracteres ASCII y este comando aquí. Pero básicamente esta imagen representa lo que es el command line interface dentro del sistema operativo Linux. Dentro de Linux existen múltiples tipos de Linux Shell. Recuerden que el shell es la interfaz entre el usuario y el kernel del sistema operativo. Pero recuerden que tenemos Command Line Interface como tipo de shell y tenemos el GUI. Dentro de los Command Line Interface existen muchos tipos de shell. El más popular de todos los tipos de shell se llama el Bash. El intérprete de comando más popular en Linux es el Bash. Este es el que se utiliza casi en el 95% de las distribuciones por default dentro del mundo de Linux, el shell Bash. Bash significa Born Again Shell. Bash es básicamente el acrónimo de Born Again Shell. Y es más sofisticado que el shell original, que es el SH. Ese es el nombre del SH que se encuentra en Bing, dentro del directorio Bing. Buscan el ejecutable SH y ese es el ejecutable de el shell SH, que es el original, que fue desarrollado por Steve Byrne. El shell SH. Steve Byrne. Ese fue el desarrollador de este shell, del SH. El shell nos brinda un prompt y espera por los comandos. Recuerden en la imagen anterior que el shell representa, por ejemplo, aquí localhost, el nombre de la máquina. Localhost es el nombre que se le pone a un servidor cuando uno no le especifica un nombre determinado. Arroba el usuario, root. Y luego aquí se pone lo que es la ruta. Vamos a poner localhost arroba root. Fíjense que entonces el prompt es esto aquí. Y básicamente el cursor se pone aquí y blinkea. Y eso es porque el shell está a la espera de que el usuario introduzca algún comando. Y básicamente esa es la función del shell, esperar los comandos del usuario, interpretarlos y pasarle esos comandos al kernel de Linux para que el kernel se comunique con el hardware. Esa es básicamente la función principal del shell. A pesar de que este curso se concentra en el shell bash, prácticamente el curso entero está hecho en bash. El shell tcsh es también muy popular dentro del mundo de Linux. El shell tcsh está basado en el C shell, en una shell basada en el lenguaje C. Como yo le mencioné, existen múltiples command line interface, muchos tipos de shell. Hay otra shell popular que se llama Core Shell, que es KSH, que la utilizamos en algunos ejemplos. Y básicamente, como le mencioné anteriormente, estas son las funciones principales de lo que es el shell de Linux. Los comandos del shell, recuerden que el shell representa lo que es la interfaz entre el usuario y el kernel y a la vez nos presenta el prompt y espera por comandos. Entonces, los comandos del shell consisten en palabras, es decir, nosotros nos vamos a comunicar a través del shell con palabras y esas palabras deben de estar separadas por espacios. La primera palabra que se introduce siempre en el shell de Linux, en el CLI,
y específicamente en el tipo de shell bash, que es el que vamos a utilizar siempre, será llamada comando. Es decir, que si yo aquí tengo localhost como el nombre de la máquina, @ el usuario root, y aquí tengo mi prompt, la primera palabra que yo introduzco aquí, por ejemplo, ls, esa palabra es el comando. Eso se va a interpretar como un comando. No importa el tipo de palabra que yo escriba. Lo primero que yo escriba será interpretado como un comando. En caso de que el comando sea válido, este se ejecutará. En caso de que el comando no exista, el shell me va a escribir en pantalla, me va a imprimir en pantalla un mensaje y me va a decir que ese comando no existe. Entonces, básicamente, la primera palabra es el comando y las demás palabras que se colocan aquí en el prompt del shell son llamadas opciones o argumentos. Por ciertas razones, algunos comandos son llamados built-in, es decir, comandos built-in son aquellos comandos que pertenecen a la shell de Linux. Y los comandos external son comandos externos que se encuentran en el sistema operativo Linux, pero no son propios del tipo de shell que yo estoy utilizando. Por ejemplo, si yo escribo aquí la palabra ls es un comando de Linux que nos muestra en pantalla el contenido de un directorio. Cualquier otra palabra que yo escriba aquí en el prompt será interpretado como un argumento. Los argumentos regularmente empiezan con un guión. Entonces, si yo escribo guión LA y luego escribo otra palabra, vamos a suponer aquí /home, lo que el shell de Linux interpretaría es lo siguiente. La primera palabra es el comando ls. La segunda palabra aquí sería el argumento LA, que la L significa que me liste el contenido del directorio de una manera tal que yo pueda ver los permisos de los archivos. Y la letra A en la segunda palabra aquí indica que me muestre los archivos escondidos, aquellos que empiezan con un punto en su nombre. Y la tercera palabra aquí en el prompt sería entonces otro argumento que en caso del comando ls se interpretaría como la ruta. Es decir, aquí se interpretaría el path en la cual yo quiero que tenga efecto estas opciones que se encuentran aquí, que en este caso sería el directorio home. La sintaxis de los comandos en el shell de Linux básicamente es la siguiente. Las palabras después del comando son pasadas a estos, es decir, a estos comandos. Cualquier palabra que yo ponga después de un comando se le pasa como opción o como argumento a un comando, a dicho comando que yo ejecuté. La mayoría de los comandos agrupan los argumentos en dos grupos. Primer grupo es opciones y regularmente comienzan con la letra de guión. Y el segundo grupo de opciones o argumentos son los nombres de los archivos. Es decir, yo escribo un comando seguido de un argumento, seguido del nombre del archivo. Por ejemplo, rm-rf espacio el nombre de un archivo, por ejemplo, peter.txt. Fíjense que rm es el comando, -rf son las opciones o argumentos, es decir, la segunda palabra que encuentre el shell aquí. Y la tercera palabra aquí, entonces, en este caso es el nombre del archivo. rm es un comando que me borra un archivo. rf son las opciones que yo le paso al comando rm para decirle con la R que borre ese archivo de manera recursiva. Y la F significa force, es decir, que cualquier cosa que pase me lo borre como quiera. Yo lo quiero borrar aunque exista alguna protección en ese archivo para que no se borre, por ejemplo. Y la tercera palabra que se encuentra aquí en el prompt sería el file name, el nombre del archivo, que en este caso es el archivo peter.txt. Las opciones menos críticas dentro de un comando se representan con guión. Por ejemplo, ustedes van a ver comandos, principalmente el comando config,
van a ver que luego para yo poder compilar un software tengo que utilizar un script que se llama config. Y normalmente el script config uno le pasa argumentos que empiezan con guión, que son los más importantes, y los que son menos importantes son guión, guión y el nombre del argumento. Básicamente esta es la sintaxis general que requieren o que se utilizan en los comandos en el shell de Linux. Dentro de este capítulo, aparte de todo lo que es los conceptos que tienen que ver con el shell de Linux, vamos a aprender algunos comandos que son el comando type, el comando which, el comando alias y el comando echo o hecho. Prácticamente el comando which, que es este que está aquí, lo que hace es que me muestra en pantalla dónde se encuentra un archivo determinado. Por ejemplo, si yo quiero saber dónde se encuentra ubicado en el sistema de archivo el comando cp, entonces yo escribo which cp y obviamente which en pantalla me muestra en qué directorio se encuentra cp, por ejemplo en bin/cp. Eso es para yo obtener el path, la ruta del comando pc. El comando type se utiliza para determinar si un comando específico es built-in o external dentro del shell. Si yo quiero saber si un tipo de comando es interno del shell bash, por ejemplo, yo escribo el comando type seguido de una segunda palabra y esa segunda palabra será el nombre del archivo. Y obviamente type me muestra en pantalla si es built-in o es external command. El comando alias sirve para hacer alias. Los alias son seudónimos que se utilizan para yo llamar a un archivo o a un comando con otro nombre. El comando echo sirve para imprimir en pantalla una cadena de caracteres. Por ejemplo, si yo quiero decirle al sistema operativo que me imprima la cadena de caracteres hello world, entonces yo escribo hello world echo. Vamos a borrar esto aquí, echo hello world, y obviamente el shell de Linux me imprime en pantalla cualquier cadena de carácter que yo escriba después del comando echo. Básicamente estos son los 4 comandos que vamos a ver con sus respectivas opciones importantes dentro de este capítulo en nuestro módulo de Linux Fundamental o Fundamentos de Linux.